Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos al cuarto y último encuentro síncrono correspondiente al trimestre 2024-1 para la unidad curricular Psicología de la Adicción y la Dependencia. Quien les habla, la tutora Yosbeli Vázquez. Este espacio de aprendizaje tiene como finalidad dar a conocer las orientaciones y especificaciones de la actividad sumativa 4 que evalúa el contenido de la unidad 4. Asimismo, tiene como propósito aclarar dudas y ofrecer un breve resumen teórico para cerrar el aspecto formativo de esta asignatura. Para comenzar, explicaré la actividad sumativa 4. En esta oportunidad se seleccionó como estrategia de aprendizaje y evaluación la realización de un estudio de caso clínico. Esta actividad tiene como fecha de entrega la semana 10, es decir, desde el lunes 25 de marzo hasta el domingo 31 de marzo, siendo la fecha límite para esta entrega, sin penalización en la calificación, el día martes 2 de abril. Recordemos que este trimestre culmina el viernes 12 de abril. En este momento es oportuno informar que se encuentran en proceso de retroalimentación y calificación la actividad sumativa 3. Por otra parte, es importante que tengan presente que a partir de la semana 10 también inicia el periodo de solicitud de la prueba remedial. Esto es desde el lunes 25 de marzo hasta el viernes 5 de abril, es decir, semanas 10 y 11, que en caso de solicitarla, el estudiante debe cumplir varios requisitos, siendo el principal que él mismo debe haber entregado obligatoriamente las 4 actividades sumativas, así como tener una calificación mínima para que esta solicitud sea autorizada. Los detalles de esta y los requisitos de la prueba remedial van a tener esta información en las próximas semanas en el foro de anuncios. La aprobación al derecho de prueba remedial no es realizada por el tutor, es autorizada por la coordinación del área y es tramitada por ustedes a través de Zona Estudiante. Ahora bien, entrando propiamente en la explicación de la actividad sumativa 4, que como ya les señalé, en esta oportunidad consistirá en la realización de un estudio de caso clínico que tendrá como propósito diseñar programas de intervención en las drogodependencias para el abordaje preventivo como el terapéutico. Identificar los elementos para la elaboración de un plan de intervención para el abordaje preventivo y terapéutico del consumo de drogas. Planificar el programa de abordaje psicológico para la prevención y terapia de pacientes adictos y dependientes. Interviene mediante un programa de abordaje psicológico en pacientes dependientes o adictos a sustancias lícitas e ilícitas, con el propósito de demostrar los conocimientos obtenidos en esta unidad. Deberá construir un estudio de caso clínico que tiene los siguientes requisitos. Deben seleccionar un caso real o hipotético de dependencia o adicción a sustancias lícitas o ilícitas. Puede ser adicción a la cafeína, a alcoholismo, tabaquismo o drogadicción, es decir, adicción o consumo a sustancias duras como marihuana, cocaína, heroína o diversas sustancias, que es lo que en la clínica se denomina multi o policonsumo. Preferiblemente podrían utilizar como base el trabajo de la unidad 3 que realizaron en el portafolio como parte del contenido. Es decir, si usted ya seleccionó un caso
de alcoholismo, de tabaquismo y que cumple con los criterios de esta tarea, pues a partir de allí ustedes lo pueden tomar como base para este estudio de caso clínico. En este sentido, deben diseñar un plan terapéutico individual que incluya la propuesta de. Yo les voy a nombrar de manera general y luego procedo a explicar cómo es la anamnesis de la persona que desarrolla una adicción. En primer lugar, este estudio de caso clínico debe estar plasmado en forma de informe y debe contener la demanda de tratamiento. La demanda de tratamiento es señalar cuál es el objetivo de este estudio de casos, cuál es la evaluación de la motivación para el cambio. Esto es basado en la entrevista motivacional. Se debe reportar el historial del consumo de la persona que ustedes decidan evaluar, cuáles son los recursos disponibles desde el punto de vista personal, económico y todos los elementos existentes que apoyen un proceso de intervención. ¿Cómo es el apoyo del medio? El medio es el contexto donde se desenvuelve la persona que desarrolla la adicción, si han habido tratamientos previos y cómo fue su efectividad. En este caso, en el caso que ustedes van a abordar, colocan cuál es el tratamiento sugerido. En este caso, se recomienda basar la intervención desde el enfoque cognitivo-conductual, describir los procedimientos que contemplan la entrevista motivacional y las escalas de evaluación. Con respecto a estas escalas de evaluación, ustedes, aparte de la CIS y de la entrevista motivacional, pueden escoger los otros instrumentos disponibles para evaluar la adicción, la cual ustedes están decidiendo trabajar. El segundo aspecto que contempla el estudio de casos es la evaluación y el análisis funcional. Y esto es determinar todos los elementos que inciden en la aparición y el refuerzo de la conducta adictiva. Para esto es necesario conocer cuáles son las áreas donde hay que aplicar cambios asociados a la conducta adictiva. En este punto, basado en ello, se decide el tipo de evaluación, como la entrevista clínica, los cuestionarios, entre otros. Cuando hablo entre otros, por ejemplo, si se trata de sustancias duras, pues también debemos considerar la evaluación con el psiquiatra o la evaluación médica. Con respecto al punto de tratamiento, que es la intervención individual propiamente dicha, deben describir paso a paso cómo se lleva a cabo el proceso de deshabituación psicológica y la búsqueda de nuevas alternativas a la conducta adictiva del paciente que decidan evaluar. Planifican sus metas y sus objetivos terapéuticos. Deben incluir el tema de la asertividad, un programa psicoeducativo. Este programa psicoeducativo debe incluir pues todas aquellas personas que hagan vida con la persona que desarrolló la adicción. En este caso puede ser la pareja, familiares o incluso compañeros de trabajo. Dentro del plan de tratamiento debe incluirse cómo se realiza el entrenamiento en solución de problemas. Por último y no menos importante, deben señalar cómo se señala o cómo se incluye el proceso de la prevención de las recaídas. Esto tomando como punto de partida, de acuerdo a la entrevista motivacional, que precisamente una de las etapas de cambio contempla pues las recaídas, que es parte del proceso normal de rehabilitación de una persona que desarrolla trastornos por consumo de sustancias. ¿Cómo se va a mantener esa sobriedad? Que así se le llama al mantenerse limpios en el argot del área, y cómo van a realizar ese seguimiento a largo plazo. Ahora bien, con respecto a cuál es el orden que debe seguir la anamnesis, voy a describir cuáles son los elementos que se deben contemplar dentro de ese informe de manera formal. Van a describir los datos biográficos,
Recordemos que debemos resguardar la confidencialidad de los datos de la identidad del paciente. En este sentido, solo vamos a señalar las iniciales de sus nombres y apellidos, aun cuando se trate de un caso hipotético. Van a señalar la edad, el sexo, lugar y fecha de nacimiento, la religión y el nivel de escolaridad. Porque todos estos elementos son importantes, pues algunos de ellos, por ejemplo, el nivel de escolaridad, pues nos podría servir de apoyo para retomar o para establecer un proyecto de vida con ese paciente. Al igual que el de la religión, que muchas veces suele ser un recurso poderoso de intervención. El motivo de consulta, aquí van a señalar, se realiza este estudio de caso clínico con fines académicos, en este caso para el diseño de un plan de intervención terapéutico. Van a describir la historia de la enfermedad actual, esto es, desarrollar cómo es el patrón de consumo de esa persona, en cuántas dosis las consume y cuáles son las circunstancias de este consumo. Asimismo, deben señalar los antecedentes psiquiátricos personales. En este punto es importante destacar y recordar que la mayoría de los pacientes que desarrollan trastornos por consumo de sustancias, casi siempre hay asociado el elemento de la comorbilidad o lo que en la literatura del área se denomina patología dual. Es decir, que aparte del diagnóstico del trastorno por consumo de sustancias, la persona también puede desarrollar un trastorno del estado de ánimo, un trastorno de ansiedad, un trastorno de personalidad o cualquier otro tipo de trastorno psicológico del comportamiento. Se debe describir dentro de esa anamnesis los antecedentes del consumo, es decir, describir el historial, cuándo comenzó ese consumo y cómo ha sido su desarrollo hasta la actualidad. Los antecedentes familiares, esto está relacionado con otras personas que dentro del entorno familiar también hayan consumido psicotrópicos o que tengan también alguna patología o algún trastorno de base. Dentro de la psicobiografía, que es la historia personal del individuo, van a describir cómo fue ese desarrollo prenatal, los elementos más significativos, cómo fue ese proceso de lactancia, si la hubo o no, cómo fueron esos hitos del desarrollo dentro de la primera infancia, la niñez media, la pubertad y la adolescencia. En el caso de que se trate de una persona o de un adulto joven, un adulto de mediana edad, pues vamos a contemplar los elementos más importantes de la historia de vida. Bueno, como por ejemplo, las relaciones familiares o de pareja significativos, cuáles son elementos que pueden haber constituido un trauma para ellos. ¿Cómo es la historia sexual del paciente? Recordemos que uno de los síntomas clínicos también es o sexualidad disminuida, sexualidad exacerbada o promiscuidad sexual. Y por supuesto los antecedentes médicos que en toda historia debemos considerar. Estos antecedentes médicos es la presencia de hipertensión o la presencia de alguna otra enfermedad sistémica. Con respecto a los factores psicosociales, pues deben describirse como son las funciones cognitivas. Esto es referido a los aspectos del funcionamiento del estado mental, cómo está la atención, la concentración, la memoria, las funciones ejecutivas, la afectividad, si hay conciencia o no de enfermedad. Describir cómo, si lo hay, ese deseo o necesidad imperiosa de consumir y en qué momentos, si existen elementos estresores que inciden en el refuerzo de la conducta adictiva, cómo son esos factores de personalidad y la expresión de las emociones, señalar nuevamente si hay la presencia de comorbilidad psiquiátrica, cuál es el grado de la severidad de la dependencia y la respuesta clínica al tratamiento. Ahora bien, con respecto a los elementos propiamente de la intervención o la psicoterapia individual de manera general, deben contemplarse los siguientes elementos. Primero, ubicar la etapa de evolución psíquica para el cambio actitudinal o conductual. Y esto va a realizarse a través de la entrevista motivacional. Ustedes van a ubicar en qué etapa se encuentra el paciente que ustedes decidan evaluar.
Dentro de la intervención se debe fomentar el manejo antiadictivo y no solamente enfocarnos en intervenir el trastorno por consumo de sustancias y lograr la sobriedad, sino también si hay presencia de la comorbilidad, un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, un trastorno de personalidad, pues esto también debe considerarse dentro de esa intervención. En este punto, cuando habla de la intervención, lo más fácil es ubicar esta intervención en fases y número de sesiones para que tengamos un estimado de cómo es ese plan de intervención con la persona que ustedes decidieron evaluar. Se debe contemplar pues el tema de las recaídas y hacer énfasis en generar la abstinencia. Asimismo, reforzar la motivación al cambio y trabajar la alianza terapéutica, que en muchos casos es un recurso valioso para lograr que el paciente se adhiera al tratamiento. Desde todo punto de vista, hay que eliminar la culpa, promover la responsabilidad en relación con el consumo, desmitificar todas aquellas creencias desadaptativas en torno a la conducta adictiva. Recuerden que parte del funcionamiento psicológico del paciente que desarrolla adicciones es que tienen una serie de pensamientos disfuncionales y creencias distorsionadas acerca de esa falsa sensación de control de que en algún momento pueden abandonar la adicción. Se debe reeducar y orientar al paciente en la reestructuración no solamente cognitiva, sino en su proyecto de vida. Por eso es que es importante conocer toda la historia familiar y cuáles son aquellos elementos que ustedes pudiesen tomar como importantes para poder lograr esa alianza terapéutica. Decidir cuáles son las pruebas psicológicas específicas a aplicar. Recuerden que tenemos el ASIS, la entrevista motivacional y todos los otros instrumentos adaptados, por supuesto, al tipo de sustancia que consuma el paciente. Se realiza un análisis de la personalidad, cómo es el funcionamiento actual, cómo era la personalidad premórbida. Cuando hablamos de la personalidad premórbida, pues cómo era ese funcionamiento de personalidad de la persona antes de consumir y luego cómo es la actuación de la persona a nivel de personalidad durante el abuso o el momento en que desarrolla la adicción. Ahora, con respecto propiamente al diseño del plan terapéutico, debe estar centrado en el logro de la abstinencia de manera permanente, asumir más que culpa, responsabilidad de su propio cambio en el proceso de rehabilitación. Es importante también considerar que no solo el tratamiento psicológico es lo más importante, sino que en el caso de las adicciones, un trabajo dentro del equipo multidisciplinario es importante, por lo que no podemos obviar la evaluación del psiquiatra, la evaluación del médico internista o del especialista médico que deba evaluar a esta persona. Es importante que si la persona tiene una adicción a sustancias duras, pues la actuación con psicotrópicos debe estar prescrita estrictamente dentro de su esquema terapéutico y debe estar guiado por el médico. Recordemos que los psicólogos no tenemos ninguna potestad dentro de la psicofarmacología para indicar ni sugerir ningún tipo de tratamiento. Podemos derivar a la especialista psiquiatra, neurólogo o internista para que decida la pertinencia de medicar o no a ese paciente. Eso va a depender del nivel de dependencia de la sustancia. Además, como ya había señalado, dentro de ese plan de intervención debemos considerar cuáles son los elementos que vamos a psicoeducar, no solamente con el paciente, sino con la pareja, con la familia o con todo aquel entorno personal con el que haga vida la persona que desarrolla la adicción. Enfocarse en mantener la abstinencia, tomar en cuenta la prevención de las recaídas y uno de los elementos que ha resultado bastante efectivo ha sido el refuerzo de este plan de intervención individual a través de grupos de autoayuda. En Venezuela es bastante conocido el alcance que tiene Alcohólicos Anónimos, que casi siempre estos grupos de apoyo están apoyados en alguna comunidad religiosa. Aparte de Alcohólicos Anónimos, también existen Narcóticos Anónimos, existen los centros de orientación familiar, que son todas aquellas instituciones
que trabajan precisamente con la población de adicciones y que dependen de lo que antes era la Organización Nacional Antidrogas. Ahora, con respecto a los elementos formales de este estudio de caso clínico, ¿qué vamos a considerar? Los elementos de la portada institucional. Este informe debe contener una introducción, sus conclusiones y un desarrollo. El desarrollo va a estar basado en todos los elementos de la anamnesis y la intervención, y para ello van a tener una extensión de 8 a 12 páginas sin contar introducción, portada, conclusiones y referencias que deben estar contemplados según las normas de realización de trabajos de pregrado de la universidad. ¿Cuáles son los criterios formales para esta evaluación? La estructura del trabajo, es decir, cómo está presentado, está organizado, debe estar organizado ese desarrollo como un informe. Realizar el proceso de exploración clínica, que son todos los elementos que les acabo de mencionar, la aplicación de los instrumentos psicológicos específicos, el análisis e interpretación de los resultados, realizar un plan de tratamiento adecuado a la sustancia que consume el paciente, el uso de los manuales e identificación de los criterios diagnósticos, reflexión de los aprendizajes, es decir, las conclusiones, y que esté bien redactado y sin errores ortográficos. Como ya lo señalé al inicio, esta actividad tiene como fecha de entrega a partir del lunes 25 de marzo hasta el domingo 31 de marzo, con una fecha límite hasta el martes 2 de abril. Con esta explicación damos por culminada esta primera parte de la cuarta actividad síncrona. A continuación se hará el resumen teórico correspondiente a la unidad 4 de la unidad curricular Psicología de la Adicción y la Dependencia, que tiene como objetivo diseñar programas de intervención en las drogodependencias para el abordaje preventivo como el terapéutico. Y esto lo vamos a ver en el próximo video. Muchas gracias por su atención.